Bienvenidos amantes de lo desconocido a Relatos entre Muros. Prepárense para abrir una puerta a la historia. Una puerta que cruje con los ecos de un pasado inquietante, Hoy nos adentramos en la niebla de la laguna veneciana, para descorrer al velo de un lugar envuelto en misterio y melancolía. la isla de Poveglia. Poielia, Una isla pequeña, sí, pero con una historia que se extiende mucho más allá de sus costas. enclavada entre Venecia y el Lido, Ha sido testigo silencioso de imperios que se alzan y caen, del horror de la enfermedad y de un sinfín de historias que se debaten entre la realidad. y la leyenda. ¿Te has preguntado alguna vez qué secretos se ocultan bajo su manto de niebla? Es precisamente esa mezcla de historia tangible y sombras de lo que pudo haber sido lo que la hace tan fascinante. Empecemos por su nombre, Poveglia, o como se la conocía antiguamente, Popilia. dos nombres, dos posibles orígenes que nos transportan a épocas muy distintas. Popilia, un nombre que evoca imágenes fascinantes. Por un lado, se cree que puede derivar de los álamos, Popilios en latín. que quizás adornaba la isla en tiempos pasados. Imagina Poveglia cubierta de sus árboles, sus hojas susurrando secretos al viento. Una imagen serena casi idílica. Pero por otro lado, su nombre podría provenir de la vía Popiliania, Una antigua calzada romana que pasaba cerca. conectando la isla con el poderío del Imperio Romano. Exacto, esa dualidad está presente en toda la historia de Poveglia. En sus inicios, durante los siglos Fiu y Fais, se convirtió en un refugio para aquellos que huían de las invasiones bárbaras. Especialmente tras la caída de Padua y Este. Familias enteras buscando la seguridad de sus orillas, un éxodo impulsado por la desesperación. Y no solo un refugio, ¿verdad? Poveglia llegó a prosperar, convirtiéndose en un burgo con su propio castillo. Un centro de actividad económica gracias a la pesca y la salazón. Tenían privilegios e exenciones de impuestos. Incluso del servicio militar. Una pequeña joya en la laguna, ¿no te parece? Una joya con espinas, me temo. Su ubicación estratégica tan vital para su prosperidad. También la convirtió en un objetivo durante la guerra de Chioggia. Un conflicto brutal que enfrentó a Venecia contra Génova por el control del mar Adriático. la guerra de Chioggia. Una época turbulenta que marcó un antes y un después para Poveglia. Imagina la escena, en 1379 el almirante genovés Pietro Doria toma la isla. Y la usa como base para bombardear Venecia. El resultado fue devastador, de cientos de habitantes apenas quedaron unas pocas decenas, Poveglia, la pequeña joya, se convirtió en un lugar desolado. marcado por la guerra. Y la pérdida. Un cambio drástico que lamentablemente fue solo el preludio de un destino aún más oscuro. Efectivamente, a partir del siglo XVIII, Poveglia se transformó en un lazareto. Una isla de cuarentena. Un lugar donde el horror de la enfermedad se mezclaba con el miedo y la desesperación. Es aquí donde la historia de Poveglia toma un giro verdaderamente escalofriante. Estamos hablando de la época de la peste bubónica, Una enfermedad que asoló Europa durante siglos. dejando a su paso un rastro de muerte. Terror. Y Poveglia, con su aislamiento y su pasado de abandono, se convirtió en el último bastión contra la enfermedad. Piensan los barcos llegando a la isla cargados de enfermos, el miedo a lo desconocido. La incertidumbre de saber que quizás nunca volverían a pisar tierra firme. Un destino terrible sin duda. Se dice que miles de personas fueron enviadas allí para morir en aislamiento, lejos del mundo que conocían. Y la prueba de ese pasado desgarrador todavía se puede encontrar en la isla. En la costa oeste hay una placa que dice: Folias vita funti contagio requescunt, embicicese vitese ectre. "No cabes, aquí los difuntos descansan por contagio 1793. Un recordatorio gélido de que bajo la tierra de Poveglia yacen miles de almas anónimas. Víctimas de la peste". Víctimas que según algunas leyendas no descansan en paz. Las leyendas son precisamente esas historias las que convierten a Poveglia en un lugar tan fascinante y aterrador a la vez. Esa placa con su mensaje tan directo nos recuerda que la historia de Poveglia no solo se lee en los libros, Sino que está grabada en cada piedra. en cada rincón de la isla. Y aunque la peste desapareció, Su sombra y la de la muerte parecen seguir presentes. cierto, a pesar de algunos intentos por devolverle la vida, Por borrar esa imagen de muerte y enfermedad. Poveglia parece resistirse a dejar atrás su pasado. Hablas de los monjes quemaduleces, ¿verdad? Intentaron establecerse allí en el siglo XVI. Pero su estancia fue efímera. Exactamente. Y luego, a principios del siglo XX, algunos descendientes de los antiguos habitantes intentaron regresar. Pero tampoco tuvieron éxito. Es como si la isla misma los rechazara, ¿no crees? Como si no quisiera volver a ser habitada. Es una idea inquietante sin duda. Y aún más inquietante es pensar en el uso que se le dio a Poveglia a finales del siglo XIX y principios del Ences. Un hospital para enfermos crónicos y convalecientes. Un hospital en un lugar con esa historia. Es difícil imaginar a los pacientes encontrando paz y tranquilidad en un entorno así. Y si los rumores son ciertos. La realidad era mucho más oscura que un simple hospital. Se habla de experimentos médicos, De tratamientos crueles,
de un lugar donde la línea entre la medicina y la tortura se difuminaba. Y esas historias, junto con la ubicación aislada de Poveglia y su pasado como lazareto, contribuyeron a alimentar su leyenda negra. Una leyenda que se intensificó aún más en el siglo XX. Con la aparición de nuevos rumores sobre Poveglia, Rumores de fosas comunes repletas de víctimas de la peste. de almas en pena vagando por la isla, De un hospital psiquiátrico donde se realizaban experimentos con los pacientes. sometiéndolos a torturas. Y tratos inhumanos. Historias que, aunque no podemos confirmar su veracidad, contribuyen a la fascinación y el miedo que despierta Poveglia. Porque admitámoslo, hay algo irresistible en lo desconocido. En lo que se oculta tras el velo del misterio. Y en el caso de Poveglia, ese misterio parece impenetrable. De hecho, incluso en tiempos recientes, la isla ha protagonizado sucesos que alimentan la especulación. Y las dudas. Te refieres a la subasta de 2014, ¿verdad? Exacto. La agencia de propiedad del Estado italiana puso a la venta Poveglia. Buscando un comprador que estuviera dispuesto a asumir la responsabilidad de este lugar tan singular. Y la oferta ganadora fue la de un empresario italiano. Que planeaba convertir la isla en un complejo turístico. Un hotel de lujo en Poveglia. ¿Te imaginas la expectación que generó esa noticia? Y la controversia. Mucha gente se opuso a la idea de alterar un lugar con una historia tan cargada. Un lugar que para muchos es sagrado. Un cementerio gigante. Y al final la venta no se llevó a cabo. El gobierno italiano decidió que Poveglia debía permanecer como un espacio público. Protegido de la especulación. Una decisión que deja el futuro de la isla en suspenso. Poveglia sigue ahí, en medio de la laguna, envuelta en niebla y misterio. Un lugar que nos invita a reflexionar sobre la relación entre el pasado y el presente. Sobre la memoria y el olvido. Sobre lo que dejamos atrás. Y lo que perdura a pesar del tiempo. Poveglia, un lugar que nos recuerda que la historia no siempre es clara y luminosa. Que a veces se oculta en las sombras. Susurrando secretos que solo los más valientes se atreven a escuchar. ¿Y tú te atreverías a adentrarte en los misterios de Poveglia? ¿Te gustaría descubrir qué se esconde tras sus muros, tras su silencio inquietante? En la próxima parte de nuestro viaje a través de relatos, entre muros, nos adentraremos en las leyendas y los testimonios que rodean a Poveglia. Buscando respuestas a esas preguntas que nos inquietan. Y nos fascinan a partes iguales. Hemos navegado por la historia de Poveglia desde sus días de prosperidad. Hasta su época como lazareto. Un lugar marcado por la tragedia. ¿Y la enfermedad? Hemos hablado de intentos de revitalizar la isla. De subastas fallidas. Y de un futuro incierto que parece resistirse a definirse. Y sin embargo, a pesar de todo lo que sabemos, Poveglia sigue envuelta en un halo de misterio. Es como si la isla misma se negara a revelar todos sus secretos. Es cierto, incluso después de recorrer su historia y analizar los hechos, queda una sensación. De que hay algo más. Algo que se nos escapa. Quizás sea la fuerza de las leyendas. Que se han transmitido de generación en generación, alimentando la imaginación. Y en miedo. Hablando de leyendas, hay una que me ha llamado especialmente la atención. Se dice que durante la época de la peste, los cuerpos de los fallecidos eran quemados en grandes piras en Poveglia. Imagina esas piras ardiendo día y noche, el humo negro extendiéndose sobre la laguna. El olor a carne quemada impregnando el aire. Un espectáculo dantesco. Es escalofriante. Y según la leyenda, las cenizas de miles de personas se mezclaron con la tierra de la isla. Convirtiéndola en un lugar impregnado de muerte. De ahí la creencia de que Poveglia está habitada por los espíritus de los fallecidos. Que vagan por la isla sin encontrar descanso. Y hay muchos testimonios de personas que afirman haber experimentado fenómenos extraños en Poveglia. Pescadores que evitan acercarse a la isla por la noche. Porque dicen oír gritos y lamentos. Personas que aseguran haber visto sombras moverse entre las ruinas. O haber sentido una presencia inexplicable a su lado. Historias que, aunque no podemos confirmar su veracidad, contribuyen a la atmósfera de misterio que rodea a Poveglia. Y que nos recuerdan que hay lugares en el mundo donde la línea entre la realidad y la leyenda se difumina. Donde la historia y lo sobrenatural se entrelazan. Poveglia es uno de esos lugares. Un lugar que nos invita a cuestionar lo que sabemos, a explorar los límites de nuestra percepción. Adentrarnos en lo desconocido. Un lugar que nos fascina. Y nos aterra al mismo tiempo. Que nos atrae con la promesa de descubrir secretos ocultos, de desvelar misterios que se resisten al paso del tiempo. Poveglia, la isla del silencio, la isla de la niebla, la isla de las almas en pena. Un lugar que seguirá alimentando nuestra imaginación, nuestros miedos y nuestra fascinación por lo inexplicable. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia y la leyenda de Poveglia. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido por sus muros, sus secretos y sus misterios. Y recuerden, la historia siempre está ahí susurrando entre muros esperando ser escuchada. Hasta la próxima, amantes de lo desconocido.